Con motivo de la celebración de la fiesta del Pentecostés, en varios cultos hemos abordado mensajes relacionados con el Pentecostés, con el descenso del Espíritu Santo. Hemos dado un mensaje primeramente hablando de los errores de interpretación sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Si alguien no lo pudo ver, no lo pudo escuchar, lo puede escuchar en YouTube, busca allí Demecón y ahí está el mensaje. El segundo mensaje relacionado con el bautismo del Espíritu Santo tenía ese nombre precisamente, el bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver, porque lo otro sería una buena enseñanza, una hermosa teoría, pero a menos que nosotros lo hagamos a esta enseñanza una vivencia, una práctica de nuestra vida, quedaría como una simple y hermosa teoría. Por eso hoy vamos a estudiar el tema cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Por supuesto, esta no es una fórmula mágica que siguiéndola vamos a recibir, pero son pautas, son principios espirituales que nos van a ayudar, porque tal vez nosotros no los tenemos en cuenta y tal vez esos son los impedimentos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y muchas veces damos por sentado que todos los hermanos saben cuáles son esas pautas, esos principios. Sin embargo, no es tan obvio como uno cree. A veces hay que enseñarlo, hay que explicarlo, hay que enfatizarlo. Así que existen varias cosas que necesitamos hacer para recibir esta gran bendición. ¿Cómo ser bautizados con el Espíritu Santo? Y en primer lugar vamos a ver que necesitamos haber nacido de nuevo espiritualmente. Necesitamos haber nacido de nuevo espiritualmente. Uno nace de nuevo, esto sabe la mayoría, creo que todos, o no sé si todos, pero uno nace de nuevo cuando uno recibe a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, uno le pide perdón por todos sus pecados y a partir de ese momento uno se convierte a Cristo, uno nace de nuevo. Alguien me dirá, ¿y qué evidencia hay de que eso ocurrió en mi vida? Bueno, eso produce cambios radicales en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, cambios profundos. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva persona, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Así que si en tu vida ocurrió eso, sos un candidato a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y si eso no ocurrió, bueno, tal vez esta noche puedes invitar a Cristo a que entre a vivir en tu corazón, puedes nacer de nuevo, porque del nuevo nacimiento depende la salvación, dónde vamos a pasar la eternidad. Para entrar al cielo necesitamos nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Juan 3:3, leemos que respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede entender, no tiene parte, no sabe, no entiende. Y el nuevo nacimiento acabo de explicar, es algo tan simple pero tan real. Es una experiencia indispensable para uno ser salvo y luego un día cuando dejemos este mundo entrar al cielo. Ya lo expliqué cómo hacerlo. Ahora, cuando uno tiene a Cristo, no solo que uno cree en Cristo, cuando uno tiene a Cristo viviendo en nuestro corazón, entonces nosotros debiéramos esperar ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Somos sellados. Y el Espíritu Santo ya viene a vivir en nosotros. Pero eso no quiere decir que Él está plenamente llenando nuestra vida.
llenura del Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo son expresiones sinónimas, por lo menos la primera vez que ocurre, porque cuando Jesús les promete a sus discípulos serán bautizados dentro de muchos días con el Espíritu Santo, le habla de bautismo con el Espíritu Santo. Y luego en Pentecostés, cuando ocurre esa verdad, esa promesa, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice fueron bautizados. De ahí se desprende que estas son expresiones sinónimas, equivalentes. Pero en el futuro, cuando volvemos a ser llenos con el Espíritu Santo, no podemos decir volví a ser bautizado con el Espíritu Santo. Fui nuevamente lleno. De manera que uno no es solamente lleno una vez en la vida. Uno debería ser continuamente lleno con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le dice, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos con el Espíritu Santo. Y algunos eruditos bíblicos dicen que esa expresión quiere decir sean continuamente llenos con el Espíritu Santo. O sea que la llenura del Espíritu Santo debiera ser una experiencia permanente, diaria, de cada uno de nosotros. La primera vez que ocurre se llama bautismo con el Espíritu Santo, o llenura, pero en lo sucesivo se llama renovación, vuelto a ser lleno. Así que el creyente que tiene a Cristo en su corazón viviendo, no solamente sabiendo uno la historia, uno es candidato a ser bautizado con el Espíritu Santo. No es lo mismo el sello que el bautismo con el Espíritu Santo. Hay muchos que confunden y dicen, bueno, yo ya estoy bautizado en el Espíritu Santo porque fui sellado. No tiene nada que ver. El sello es como una marca invisible de Dios, como propiedad de Dios. Pero el bautismo es la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y todavía algunos dicen, ¿para qué sirve el bautismo? Y yo he preguntado a algunos hermanos sinceros, ¿te gustaría? Sí, me gustaría. ¿Para qué? Bueno, para sentirme gozoso, para estar sanito, para andar de vigoroso. No. El bautismo del Espíritu Santo no es para eso. Ciertamente que puede provocar gozo, puede provocar lágrimas, puede conmover nuestras emociones, todo nuestro ser, pero específicamente el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo, para hablar de Cristo con denuedo, con valor, con gracia, con unción de Dios. No tiene nada que ver el bautismo del Espíritu Santo con la salvación, sino con el servicio. Alguien si diga, bueno, yo no quiero servir al Señor, bueno, entonces no. Pienso que ni vas a desear ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero la voluntad de Dios es que cada uno de sus discípulos también sea uno de sus testigos ante este mundo. Así que estamos diciendo que el que bautiza con Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, no es el Padre, no es un pastor de iglesia. El que bautiza con Espíritu Santo es únicamente el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 16, leemos que respondió Juan el Bautista, diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, es decir, Jesús, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y escuchá lo que dice ahora, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Obviamente este fuego no es un fuego literal, es un fuego espiritual. La persona que tiene la llenura del Espíritu Santo tiene fuego, tiene fuerza, tiene dinámica, tiene ganas de servir, de seguir adelante, no puede permanecer en la vida espiritual sin hacer nada. Tiene una pasión por Cristo, tiene un fuego que le consume. Así que ese fuego es espiritual. Así que el bautizador en Espíritu Santo únicamente es y será el Señor Jesucristo. Por eso es necesario uno preguntarse, ¿lo tengo yo a Cristo en mi vida o solamente creo en su historia? Ay, ¿cómo diferencio? Bueno, ¿cómo es tu vida? ¿Realmente experimentó cambios? ¿Sos diferente al resto de la sociedad? Un verdadero cristiano es diferente a todos. No hace las cosas que hace toda la gente,
pero digamos tiene nueva manera de pensar, de hablar, de actuar, es diferente. Experimentó un cambio asombroso hecho por el Espíritu Santo. Esa es la evidencia, pero ahora estamos hablando cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Así que el primer aspecto es haber nacido de nuevo. Por otra parte, sin nuevo nacimiento no hay entrada al cielo. En segundo lugar, necesitamos estar viviendo en santidad y obediencia. Es probable que uno haya nacido de nuevo, pero pasa el tiempo y uno no vive en santidad ni obediencia. Y hay algunos que piensan, bueno, yo voy a pedir el bautismo o la plenitud, la llenura del Espíritu Santo para vivir en santidad. No. Uno tiene que vivir en santidad para poder pedir la llenura. Y te voy a poner un ejemplo que lo pongo con frecuencia. Si vas a recibir visita en tu casa y decís, bueno, tal día vienen las visitas, una familia, cuando lleguen los visitantes le voy a pedir que limpien mi casa, le voy a dar la escoba, el trapo, el plumero. ¿A quién se le ocurre? Los dueños de casa limpian la casa porque vamos a tener huéspedes. ¿Verdad que sí? El sentido común. Bueno, cuando el Espíritu Santo va a llenar nuestra casa, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, cuando va a venir no como visita, sino a quedarse, a morar, a permanecer, a hacernos cristianos activos, comprometidos, yo no puedo esperar que Él venga a limpiar mi casa. Soy yo el que debo limpiar la casa. O sea que requiere que yo viva en santidad y obediencia. Si yo nací de nuevo, pero yo no vivo en santidad, ni vivo en obediencia, yo puedo ayunar, puedo orar, puedo hacer muchas cosas, pero yo no voy a ser lleno del Espíritu Santo, no voy a ser bautizado. Y cada uno sabrá si está viviendo en santidad y obediencia. Así que quiero probártelo con algunos textos bíblicos. En Hebreos 12:14 leemos: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ciertamente siempre esto lo aplicamos al cielo, a la vida eterna, pero desde ya, si yo no ando en santidad, yo no puedo experimentar la presencia de Dios en mi vida. Si yo ando en pecado, yo no puedo percibir la voz del Espíritu Santo hablando en mi corazón. El Espíritu Santo no quiere hablar con un pecador, con un desobediente. El Espíritu Santo está deseoso de hablar, de tener trato con un cristiano que vive en santidad y con un cristiano que obedece la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Son los principios bíblicos que nos muestra la palabra de Dios. Además, necesitamos vivir en obediencia para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Santidad y obediencia. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 y 23. Juan 14, versículos 21 y 23, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, quiere decir, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y escuchad lo que dice ahora: y me manifestaré a él. Su presencia, su plenitud se va a manifestar en la vida del cristiano obediente. Luego el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, la obedecerá, y mi Padre lo amará. Y escuchad lo que dice esta frase final: y vendremos, dice Jesús, a él y haremos morada con él. Esto es tremendo, para dar un grito de júbilo. ¡Gloria a Dios! Dios el Padre, Dios el Hijo, a través del Espíritu Santo, haciendo morada en tu vida, en mi vida. ¿Pero por qué? Por una vida de obediencia. Dios no quiere vivir en un cristiano desobediente. Es por otra parte una contradicción. Ser cristiano se supone que es ser obediente a Dios. Porque bueno, hay cristianos y cristianos. Hay muchos cristianos nominales, solo de nombre. Pero cristiano es uno que nació de nuevo, uno que vive en santidad, uno que le obedece. Ahí tenemos. En tercer lugar,
necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo. Porque hay algunos dicen, bueno, Dios sabrá cuándo me va a dar. No, Dios está dispuesto siempre a darte, hoy mismo. Pero necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo. Una hermana me comentó hace un tiempo que alguien le dijo, ¿ustedes piden el Espíritu Santo? Sí, le dijo la hermana. Pero eso jamás dice la Biblia. El Espíritu Santo no hay que pedirlo, uno ya lo tiene. Me comentó la hermana, y lo llevé a este texto bíblico que está en Lucas 11:13, donde Jesús dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que dice? A los que se lo pidan. Así que el Espíritu Santo hay que pedírselo, no el sello, porque ya fuimos sellados, está hablando de la plenitud, de la llenura, del bautismo. Así que el bautismo con el Espíritu Santo es un don, es un regalo, no es un premio, porque se le da premio a alguien que merece, porque hizo algo que merece un premio. No, el bautismo con el Espíritu Santo no es un premio, es un regalo que no lo merecemos, es un regalo que Dios nos quiere dar para que podamos tener fuerza, unción, convicción, gracia para ser testigos suyos. Todo lo que necesitamos es pedirlo con fe y aceptarlo. Porque si uno pide por las dudas, bueno, así también nada va a ocurrir. En Hechos 2:38, Hechos capítulo 2, versículo 38, leemos que Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Esto equivale a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados. Y escuchad lo que dice ahora. Y recibirán el don o regalo del Espíritu Santo. Ahí está. Así que él estaba hablando a personas todavía no regeneradas, que no habían nacido de nuevo, que se arrepientan de sus pecados, que se bauticen y que luego iban a ser investidos de poder de lo alto. En cuarto lugar, necesitamos rendirnos y entregarnos al Señor. Y a veces cuesta eso. Necesitamos rendirnos y entregarnos al Señor. El Señor no va a tomar lugar en tu vida ni en mi vida a menos que nosotros le rindamos cada área de nuestra vida. Solamente un ladrón entra sin pedir permiso. Pero el Señor, siendo el soberano del universo, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Romanos 12:1, Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, su culto inteligente, su culto verdadero. ¿Pero de qué me está hablando? De presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo rendido para una deidad, algo que uno le ofrece a una deidad. En este caso, yo le rindo mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, se lo rindo al Señor Jesucristo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto me está hablando de que necesitamos rendirnos. Y a veces uno está, bueno, yo vivo mi vida a mi manera, pero no, esa es la manera del Señor. Y ahora pensamos que hay muchas áreas en nuestra vida que rendir. Puede ser nuestra mente, puede ser nuestras emociones y especialmente nuestra voluntad. Ahí está el problema. ¿Quién manda en mi vida? ¿Mi voluntad o la voluntad del Señor? El Señor no puede hacer nada a menos que yo le rinda mi voluntad. Y eso hay que hacer de eso un hábito, porque a cada momento mi voluntad se quiere oponer a la voluntad del Señor. Pero si yo me empiezo a negar desde ahora, en cada situación que me toca vivir, entonces Él comienza a tomar lugar. Mi voluntad, mis pensamientos. Podemos tener patrones de pensamientos tal vez no muy apropiados, que los trajimos de la vida pasada. Tenemos que reprogramar nuestra mente,
En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo noble, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea que el verdadero cristiano no piensa lo que la mente quiere pensar, sino lo que uno decide pensar. Y uno puede reprogramar la mente, por decirlo de alguna manera, cuando uno somete la mente continuamente al señorío de Cristo, al poder del Espíritu Santo. Así que la mente rendida. Las emociones. ¿Quién gobierna las emociones? Hoy por hoy, generalmente los latinos decimos, bueno, yo siento hacer esto, lo hago. No siento hacer aquello, pues no lo hago. No. Y algunos todavía equivocadamente dicen, yo siento de parte de Dios. Yo le digo, decime, ¿qué sentís de parte de Dios? Y me dice cada cosa que yo le digo, no, eso lo estás sintiendo de parte de tu carne. Y en algunos casos de parte del diablo. Yo siento. Esa es una frase demasiado trillada, especialmente entre los latinos, nosotros. Así que tenemos que cuidarnos eso de sentir. En verdad, hay sentimientos guiados por el Espíritu Santo, obviamente. Pero si yo te voy a poner algunos ejemplos. Bueno, yo no siento orar hoy. Y mañana no siento orar. Y pasado no siento leer la Biblia. No. Y el domingo no siento ir al culto. ¿Y vos pensás que eso es un sentimiento guiado por Dios? No, querido, esos son sentimientos guiados por nuestra vieja naturaleza. Entonces nosotros debemos decir, en mi vida manda al Señor. Y sienta o no sienta, yo hago lo que Dios quiere. ¿Me explico, hermano? No creas que yo estoy exento de esa lucha. Yo tengo que diariamente tener cuidado porque mi naturaleza vieja se quiere resistir a hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que acostumbrar como Jesús de decir, sea hecha tu voluntad y no la mía. Pero eso es una lucha continua. Así que rendirnos y entregarnos al Señor implica rendir cada área de nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, cada área. El apóstol Pablo llegó a ese punto. No crea que él no tuvo, siempre tuvo lucha. Pero en Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué me está hablando? De un hombre rendido, de un hombre muerto a sí mismo. Y Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca dentro mío. Esto no es así nomás de hoy para mañana, es un proceso, pero tenemos que tomar cada día recaudo para que yo me vaya muriendo, cada día, hasta llegar al punto que Cristo tome control pleno de toda mi vida. En quinto lugar, necesitamos tener plena fe en la promesa del Padre, plena fe en la promesa del Padre. En Gálatas 3:20, Pablo les dice, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente la respuesta es por el oír con fe. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, le pregunta si ellos recibieron el Espíritu por cumplir la ley mosaica, la ley que Dios dio a través de Moisés, o por oír con fe. Bueno, obviamente, por haber oído por fe. Así que se necesita tener fe. En Hebreos 11:6 leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que le hay quiere decir que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir que es galardonador? Que Dios te recompensa, que Dios te bendice, que Dios responde, pero cuando lo buscamos, ahí estamos entonces notando que la palabra nos enseña lo que tenemos que hacer, rendirnos, tener fe. Y si alguien me dice, pastor, yo no tengo mucha fe, ¿sabes qué? La fe puede crecer. La fe viene por consecuencia de oír la palabra de Dios. Fíjate que no dice leer, porque yo en casa puedo leer, pero cuando vengo al culto
yo oigo la palabra explicada y el Espíritu Santo toma, lo aplica a mi vida y yo puedo crecer. Está bueno, yo leo muchísimo la Biblia en casa, pero necesito venir al culto para que alguien la predique, para que oyendo la palabra mi fe pueda crecer. En sexto lugar, necesitamos testificar de Jesús inmediatamente. Te voy a poner un ejemplo. Si vos como padre sabés que tu hijo te pide algo y sabés que después no lo va a usar, lo va a tener archivado al regalo que le diste. Yo como padre no tengo ningún deseo de darle. O si lo vas a usar, te lo doy. Si no vas a usar, más vale le doy a alguien. Si no lo vas a usar, le doy a alguien que lo va a usar. Como Dios sabe de antemano todas las cosas, Dios sabe si nosotros vamos a usar la plenitud del Espíritu Santo o no. ¿Y para qué es la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo? Para ser testigos de Él. Porque ¿cuántos hermanos han recibido el bautismo del Espíritu Santo y por una semanita han estado efusivos, dinámicos y no testificaron de Cristo? Y se les empezó a apagar el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no usaron. Ahora yo quiero mostrarte cómo la promesa que está en Hechos 1:8, Jesús dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero llevarte a lo que ocurrió cuando se cumplió la promesa de Dios. En Hechos 2, versículos 6 al 8 y luego el 11, los discípulos testificaron inmediatamente de Jesús. El versículo 6 dice: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora, parte del versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Daban testimonio de Jesús tal como Él lo dijo al prometerlo. Ahora, no quiero que te confundas. No quiere decir que cuando des testimonio de Jesús tengas que hablarle en lenguas, porque la persona no va a entender. El hablar en lenguas es la evidencia inicial de haber sido bautizado en Espíritu Santo. Incluso en la iglesia, yo necesito el don de interpretación de lenguas para hablar en lenguas para que toda la iglesia entienda. El don de lengua es un don maravilloso para edificación personal, porque cuando uno está en soledad, allí hablando con el Señor, Él en un momento dado te hace hablar en lengua y vos ves que salís edificado. Pero ellos le hablaron en lengua porque había gente de todas las nacionalidades. Pero entre nosotros, que hablamos español, cuando somos bautizados en Espíritu Santo y vamos a hablarle a un amigo, a un pariente, a un conocido, ¿en qué le vamos a hablar? Le vamos a hablar en español. Pero le vamos a dar testimonio. ¿Qué quiero decir? Dios de antemano sabe si lo vamos a hacer o no. Porque a veces ocurre que los abuelos, que los padres, le dan un gran regalo al nieto o al hijo y después no lo usa. Pero ¿para qué te regalé eso si no lo usas? La gran pregunta, ¿lo voy a usar cuando el Señor me da? ¿Lo voy a usar? El Señor lo sabe. Quiero terminar con una ilustración para entender cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Supongamos que alguien venga a mi casa y me pregunte: ¿me podría regalar 100 pesos? Y que yo le responda: sí, aquí lo tenés. Entonces yo introduzca mi mano en mi bolsillo, saco los 100 pesos y se lo paso. Imaginemos que la persona me diga: usted no me entiende, estoy desesperado, ¿podría por favor regalarme 100 pesos? Y yo insistiera en que la persona tomara el dinero que le estoy pasando. Aquí están los 100 pesos. Pero imaginemos que aún así la persona me mire angustiada e insista: oh, por favor, Señor, por favor, ¿no ve que me muero de hambre? Por favor, deme 100 pesos. Y el proceso se repitiera una y otra y otra y otra vez. Es una escena un poco tragicómica. Yo le estoy pasando los 100 pesos y él no lo toma, él me sigue pidiendo.
Yo quiero que ustedes tengan en cuenta, esto me está hablando de pedir el Espíritu Santo, la llenura. Y Dios me dice, aquí está, recibirlo, tomalo. Pero Señor, dámelo, pero te lo estoy dando. Termina la historia. Esa persona se moriría de hambre y mi brazo se cansaría. Y si las cosas continúan así, esa persona nunca recibiría el regalo que le hago y yo nunca le entregaría lo que quiero darle, no porque no le quiera dar, sino porque él no lo recibe. Pero en el momento que esa persona diga gracias y tome el dinero y lo coloque en su bolsillo, en ese mismo momento recibiría el regalo o la bendición de parte mía. ¿Se está entendiendo? Esa es la forma en que Dios nos da el Espíritu Santo. Dios nos ofrece el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y todo lo que nosotros tenemos que hacer es recibirlo y disfrutar de ese precioso regalo. Lo que pasa es que a veces no lo creemos. No lo creemos. Dios nos ofrece, dámelo, dámelo, acá está hijo, dámelo, dámelo, acá está hijo. Estamos haciendo el papel de esta persona. El Espíritu Santo te dará la habilidad de hablar en otras lenguas conocidas o angélicas, pero no te esfuerces en hablar en lengua. Ese es un problema, una cuestión del Espíritu Santo. Él se va a encargar de hacerte hablar en lengua. Tu misión es pedirle la llenura, creerla, recibirla, darle gracia, incluso de antemano. Pero Él no nos moverá los labios para que hablemos en lengua. Somos nosotros los que tenemos que rendirnos a Él. ¿Qué quiero decirte para finalizar? El Espíritu Santo está a nuestra disposición desde que hemos nacido de nuevo. La plenitud. La gran pregunta es, ¿lo deseas con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón? Si es esa tu hambre, tu sed, tu necesidad de Él, esta noche la plenitud del Espíritu Santo empezará a llenar tu alma, tu espíritu, tu mente, todo tu ser. Él lo prometió y Él lo va a cumplir.